Bueno, buenos días a todas y a todos, bienvenidos a la Universidad Nacional de Lanús. Es un gusto presentar la defensa de esta tesis, que se titula Significados atribuidos a la medicación como parte de los procesos de recuperación por parte de diferentes actores involucrados en los procesos de atención en salud mental en Colombia. El tesista es Luis Fernando Muñoz Chávez, que presenta esta tesis de doctorado y que viene desde Colombia. Nuestro doctorado es un doctorado que tiene fuerte presencia latinoamericana y siempre es un gusto, pensando desde las epistemologías del sur y de la construcción de conocimientos de nuestro continente, presentar una tesis que está a cargo de un doctorando, en este caso colombiano. Su directora es la doctora Sara Ardila Gómez y el codirector es el magíster Martín Agrest, a quien agradecemos muchísimo también que estén aquí. Y los miembros del jurado los voy a presentar: es el doctor Víctor Aparicio Basauri, que es psiquiatra, que es doctor en medicina, que es exdirector regional de la salud mental de Asturias, asesor del OPS 11 para América Latina entre 2006 y 2012, y es docente de nuestro doctorado. También, y en este momento está en España, así que también le agradecemos por el cambio horario que esté conectado con nosotros. El doctor Hugo Lasraki, que es especialista en psiquiatría, máster en epidemiología y metodología de la investigación, doctor en psicología de la UBA. Es coordinador general del Comité de Ética de la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad, en el docente investigador. Y el doctor Diego Martino, que es médico psiquiatra, que es doctor en medicina de la Universidad Favaloro, que es un investigador independiente del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Relacional de la Fundación INECO de Favaloro. Bueno, les queremos agradecer mucho la lectura y la presencia aquí como jurados, y les contamos un poco cómo es la dinámica. Luis Fernando va a tener más o menos 45 o 50 minutos para presentar los resultados de su tesis. Después le vamos a dar la palabra a cada uno de los jurados para que hagan sus comentarios, sus preguntas, y una vez que terminen, Luis Fernando va a poder responder a esas preguntas, y luego de eso, su directora, Sara Martín, su codirector, van a poder hacer algún comentario si lo desean. Después de esto, dejamos al jurado solo para que termine, y al rato nos volvemos a conectar y comentan o leen el chat. Bueno, después de esta presentación, Luis Fernando, te dejamos para que hagas la presentación de tus resultados. Vale. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Yo te voy siguiendo a vos. Sí. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco pues, que estén el día acá conmigo para hablar de esta tesis. Pues como ya va a repetir nuevamente el título, es Significados atribuidos a la medicación como parte de los procesos de recuperación por parte de diferentes actores involucrados en los procesos de atención en salud mental en Colombia. Pues la tesis está a cargo mío, soy médico psiquiatra. Acá se encuentra también mi directora, la doctora Sara Ardila, mi codirector, magíster Martín Agrest. Entonces, para empezar, pues traigo una cita de uno de los autores que citamos en la tesis, que me parece resume un poco pues, lo que vamos a comentar en los siguientes minutos, ¿no? Y era que Lund, en este artículo que es del Journal of Psychosocial Nursing, habla de que la solución bioquímica no trae consigo un sueño, una meta, un viaje, una dirección, una inspiración, una fe o una esperanza. Esto es precisamente lo que se busca en la recuperación, que es un poco uno de los mensajes que espero dejar el día de hoy. Para empezar, pues un resumen ejecutivo y una hoja de ruta, pues organizaré la defensa en 4 momentos. El primero es básicamente ver por qué este problema es relevante. El
el tema, la cuestión de la centralidad farmacológica y las tensiones con la recuperación. El segundo es cómo se estudió, en este caso el tema de los cuestionarios a 4 grupos que se aplicaron, el grupo focal con usuarios. Tercero es básicamente que se encontró, que el hallazgo global pues lo iremos conversando, pero es hablar del valor alto de la medicación, pero con ambivalencias, diferencias actorales y la necesidad de un enfoque holístico. Y posteriormente el cierre, en el cual pues se harán algunas recomendaciones que tienen que ver con clínica, políticas públicas e investigación futura. Entonces, para empezar, una breve introducción frente al panorama de la salud mental en Colombia. Tendría que decir que el modelo actual de atención en Colombia, que probablemente no difiere mucho del de Argentina, sigue siendo un modelo que presenta rasgos hospitalocéntricos y acá voy a hablar un poco también de farmacocéntricos, ¿no? O sea, centrados también en los fármacos. Se le otorga una preponderancia significativa a este manejo farmacológico, relegando a menudo en segundo plano los enfoques psicoterapéuticos y comunitarios. Y algo importante que también me imagino podemos compartirlo mucho entre Colombia y Argentina es que hay una brecha entre el marco normativo y la realidad asistencial. Por ejemplo, en Colombia somos un país de leyes, hay muchas leyes, tenemos leyes para todo, pero la mayoría no se cumplen, entonces hay una brecha importante al respecto. No sé, supongo que en Argentina puede ser algo similar. Entonces, para justificar lo que les voy a presentar el día de hoy, pues vamos a empezar diciendo que la literatura revisada en la tesis evidencia que la recuperación suele explorarse más en usuarios que en cuidadores y profesionales, que hay una escasez de estudios latinoamericanos que articulen recuperación y medicación con comparación entre distintos actores, y adicionalmente que la discusión sobre medicación y recuperación es inconsistente en la literatura, o sea, los hallazgos son, digamos, bastante variables, ¿no? Entonces, hay como, hablando de estos vacíos que están ahí, pues sabemos más sobre el discurso profesional o sobre la experiencia de los usuarios por separado, pero menos sobre lo que ocurre cuando esas perspectivas se comparan y dialogan en un mismo estudio, que es un poco lo que motivó a esta investigación. Como preguntas de investigación, vamos a decir que la pregunta central es ¿cuáles son los significados atribuidos a la medicación como parte de los procesos de recuperación por los diversos actores involucrados en la atención en salud mental en Colombia? Como el título y como subpreguntas analíticas definimos cómo valoran los profesionales, usuarios y cuidadores los medicamentos en los procesos de recuperación de los usuarios. ¿Qué otros factores se considerarían relevantes para la recuperación clínica y personal? ¿Y a qué aspectos se les da valor en la recuperación? Entonces, pasando al objetivo de la tesis y a la hipótesis que se planteó, digamos, de investigación, vamos a decir que el objetivo general pues, fue describir y analizar los significados atribuidos a la medicación como parte de los procesos de recuperación de los diversos actores, como ya lo he dicho. Importante decir que la tesis no intenta solo describir opiniones, intenta pues comparar posiciones, detectar convergencias, divergencias, que es lo que se encuentra como tal en los objetivos específicos, en donde lo que buscamos fue un poco ver cuáles eran esos significados atribuidos por los expertos técnicos, por los expertos por experiencia vivida, las similitudes y diferencias entre los técnicos y los expertos por experiencia, y analizar aspectos relacionados con toma de decisiones y uso de la medicación en la experiencia vivida. Y en este caso, pues a modo de hipótesis, desde el comienzo planteamos que los significados pues iban a variar significativamente entre los actores. Entonces, pues teóricamente, iniciando como con el eje teórico de la recuperación como concepto importante, pues tendríamos que decir que la recuperación pues tiene distintas definiciones, hay muchas, podríamos citar muchísimas. Podríamos hablar que se puede considerar en general como un proceso personal, único y que no es reducible a la cura. Digamos, importante decirlo, o sea que la recuperación no puede limitarse a la remisión sintomática, que hay que hacer una distinción entre recuperación clínica y recuperación personal, que es un concepto que lo vamos a mencionar a lo largo de la presentación, en lo cual vamos a decir que
clásicamente, digamos, la definición clásica giraba en torno a que la recuperación giraba frente a la parte clínica, ¿no? En cómo el enfoque iba en la remisión de los síntomas, en la estabilidad mental, y eso permitía pues, que se pudiera ser medible mediante criterios diagnósticos y de funcionalidad productiva, pero, digamos, cuando hablamos de recuperación personal, que es el otro concepto que también vamos a ver, pues es donde puede haber un proceso de crecimiento y de desarrollo personal con o sin el diagnóstico. O sea, tener en cuenta que el diagnóstico, a pesar de que exista, pues igual la recuperación se puede llevar a cabo. Dentro de este marco, pues de los distintos marcos teóricos que pueden haber, está el marco CHIME, que digamos al ser el acrónimo en inglés, significa cuáles son como esas dimensiones que están presentes en el proceso de recuperación de una persona, en donde es importante la conexión, la esperanza, la identidad, el significado y el empoderamiento, digamos, como conceptos importantes. Entonces, algo que en este momento lo digo y lo voy a repetir, es que la tesis sostiene que no vamos a ver estas concepciones como antagónicas, sino por el contrario, como complementarias, que es uno de los objetivos también a plantear acá. Y como dice uno de los referentes teóricos de la recuperación, que es Anthony, pues digamos, Anthony decía algo que me parece que también es importante decirlo, y es que la recuperación puede ocurrir con o sin tratamiento. Digamos que esto también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, frente al, digamos, ahondando un poco en este marco, pues hay que tener en cuenta que uno de los desplazamientos también importantes que tenemos en la tesis es que, pues, si bien la vamos a leer la medicación como un tratamiento, vamos a ver que la medicación tiene otros significados como una experiencia subjetiva, como un símbolo de enfermedad y también como un objeto de negociación. Y el concepto de adherencia, que clásicamente se ha entendido como una especie de una suerte de obediencia, pero que acabamos de ver que también es una relación entre confianza, autonomía, poder y gestión del riesgo, que es algo que lo vamos a profundizar. Frente al tema de cómo una persona, cuando se etiqueta como no adherente, pues le estamos añadiendo un rótulo más, ¿no? Entonces, el rótulo o la etiqueta de tener un diagnóstico psiquiátrico y adicionalmente le ponemos una etiqueta de no adherente o de mal paciente, que esto pues solamente contribuye a que la persona, digamos, el tema del autoestigma pues se amplifique bastante. También es importante como referente que acá en el doctorado siempre consultamos y que es importante para nuestra formación, pues el tema de cómo este concepto del modelo médico hegemónico de Eduardo Menéndez, pues es, digamos que empata mucho con esto que estamos conversando frente a, se cree que el saber más importante es el saber técnico y especialmente el saber psiquiátrico, como el que domina, digamos, el modelo. También hay aportes desde la psicofarmacología crítica. En esto, pues, uno de sus exponentes más importantes es Johanna Moncrieff, donde también habla que los modelos de atención o los psicofármacos muchas veces no tenemos que leerlos como que van a una enfermedad en específico o tienen el perfil clásico que nos enseñaron en la universidad, sino que, pues, digamos, estos medicamentos es más por el perfil psicoactivo de la sustancia y los cambios que genera en la persona los que determinan si sirven o no, y que a algunos les van a servir más que a otros. Y un concepto súper importante que también creo que hay que decirlo es el de Pat Tigan, que es otra activista importante en el campo de la salud mental comunitaria, que es el tema de la dignidad del riesgo, ¿no? De saber cuándo yo, paciente, yo persona que sufro esto, tomo quizás la decisión de interrumpir un tratamiento, de decir esto no va más y asumo también las consecuencias de ello, y el resto lo respetamos y sabemos que está asumiendo ese riesgo y que también la persona tiene todo el derecho a hacerlo. Entonces, como ven en la gráfica, pues esto interactúa, digamos, en una suerte de llegar al centro a las decisiones compartidas frente a la medicación, la agencia de cada persona y el estigma, digamos, como triángulo de interacción. También al precisar cómo se construye el significado de la medicación en una red asistencial y normativa, pues vamos a ver que hay unos actores, entonces vamos a encontrar que son los usuarios, los familiares y cuidadores, los psicólogos, los psiquiatras. Acá viene un punto de por qué incluimos los psicólogos en esta investigación, que fue una de las inquietudes planteadas.
y pues si bien ellos no prescriben psicofármacos, pues están inmersos en todo el proceso de tratamiento, ¿no? O sea, influyen en narrativas de tratamiento, en la herencia, en los procesos psicoterapéuticos y hay una articulación interdisciplinaria con el resto de disciplinas. Tener en cuenta que dentro de un contexto nuestro, el contexto en Colombia, pues hablamos de una red de atención fragmentada en donde suele haber desigualdad territorial, no es lo mismo la atención en las grandes ciudades que en la periferia, por ejemplo, y hay una tensión entre la norma y la práctica, como lo decía previamente. Abordamos, digamos, dentro del documento un marco normativo, básicamente la Ley de Salud Mental de Colombia, que es la Ley 1616 del año 2013, que el año pasado tuvo una actualización, que es la Ley 2460 del año 2025. Son leyes que desde la lectura son bellísimas, son hermosas, pero bueno, a veces se quedan un poco en el papel. También importante, y pues acá cito un poco uno de los comentarios del doctor Aparicio, la importancia de pensar la recuperación en escenarios comunitarios y de desinstitucionalización, ¿no? O sea, de pensar cómo la recuperación tiene que articularse con toda la red habitual donde vive una persona, ¿no? Que es su red vital y su red comunitaria, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos alrededor del sistema de salud todos estos actores? Bueno, frente al diseño de la investigación, pues vamos a decir que es un diseño mixto, digamos, es un estudio descriptivo de predominio, digamos, el núcleo interpretativo es cualitativo, pero emplea unos recursos mixtos para ampliar comparabilidad y profundidad, lo cual consideramos que fortalece la solidez analítica del hallazgo. Importante decir que metodológicamente la fortaleza del estudio pues radica en que no se limita a una única voz. Tuvo dos etapas que ya las profundizaremos. La primera etapa es de la aplicación de unos cuestionarios y la segunda en la realización de un grupo focal. El trabajo de campo se desarrolló en Colombia entre los años 2022 y 2024. Entonces, digamos, en la primera etapa, que fue la fase de los cuestionarios, en total fueron diligenciados online 304 cuestionarios, de los cuales fueron respondidos 95 por usuarios, 61 por familiares, 85 por psiquiatras y 63 por psicólogos. Como les decía, pues a estos cuestionarios se les aplicó un análisis cuantitativo, descriptivo y cualitativo de las preguntas abiertas, y los cuestionarios pues incluyeron tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas sobre los siguientes temas: recuperación, beneficios y problemas de la medicación, comunicación sobre efectos de la medicación, otras opciones de tratamiento y también actividades complementarias que se consideraban podían ir de la mano con la recuperación. La fase 2, que fue la realización de un grupo focal, que también se hizo de manera virtual con 10 usuarios de servicios de salud mental. Fue una sesión única de 2 horas de duración, en la cual pues lo que se buscó fue contrastar y profundizar pues los hallazgos de la fase 1. Bueno, frente al muestreo, los participantes y los instrumentos que se emplearon de producción de datos, pues decir que fue una muestra por conveniencia o voluntaria, guiada por conceptos de adecuación y suficiencia. También es importante decir que no se propuso, digamos, construir una muestra representativa en un sentido estadístico, sino analíticamente adecuada para captar sentidos y valoraciones desde posiciones diferenciadas dentro del campo de la salud mental. Y pues lo importante aquí es la diversidad de voces comparadas y la lógica de saturación conceptual. Básicamente, pues ahí están explicados, como ya les decía, el número de cuestionarios diligenciados. La convocatoria se hizo mediante, en Colombia existen 2 asociaciones grandes de usuarios que están divididos por patologías. Entonces, la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias, y la Asociación Colombiana de Bipolares. Entonces, a estas 2 asociaciones se les hizo una convocatoria escrita con unas cartas dirigidas a los representantes de estas 2 asociaciones. Y para el tema de los expertos técnicos se apeló pues también a las 2 asociaciones representativas en Colombia, que es la Asociación Colombiana de Psiquiatría y el Colegio Colombiano de Psicólogos. Adicionalmente, pues también se hizo una convocatoria abierta por redes sociales, pero bueno, en mi caso, los 60 amigos en redes, pero pues, digamos, me ayudar un poquito.
Se hicieron estos cuestionarios online, se les hizo un pilotaje, pues también decir que ese piloto no se revisó, se ajustaron de acuerdo al pilotaje inicial que se tuvo. Y posteriormente, pues estuvo, como les decía, en la segunda fase el grupo focal, en el cual estuvieron 10 usuarios, 8 mujeres, 2 varones, 2 moderadores, una sesión de 2 horas. Y esta convocatoria también se hizo vía asociaciones de usuarios también de Colombia, a los cuales también se les envió una invitación, un flyer invitándolos y pues se seleccionaron 10 usuarios que fueron los que finalmente quedaron, que fueron los 10 primeros que contactaron al email al cual se colocaba la solicitud de contacto. También es importante decir que dentro del proceso pues no se especifican instituciones específicas asistenciales, hospitales de Colombia, no fueron un eje central de muestreo, sino fuimos a instituciones a golpear puertas y decir que nos ayudaran con ello. Entonces por eso pues no están sistemáticamente individualizadas en el documento, pues más allá de las asociaciones convocantes que les mencionaba y el aval ético. Entonces, resumiendo, digamos, este diseño metodológico, pues decir entonces esta primera etapa, la etapa de los cuestionarios, cuyo propósito fue comparar los significados y valoraciones con el cuestionario que les mencionaba, el tipo de información, que eran pues básicamente las percepciones que ya les comentaba los temas, y sobre esto pues se hizo un análisis cuantitativo, descriptivo, comparativo y un análisis cualitativo temático, que fue como esta base comparativa interactoral. Posteriormente, en la etapa de profundización, pues se contrastaron y profundizaron los hallazgos de esta primera fase en el grupo focal, en donde aparecieron, digamos, el guión del grupo focal iba muy hacia el tema de la experiencia vivida, de la ambivalencia, de la confianza, de la adherencia, de la vida con y sin medicación como temas principales que tuvimos en esa sesión de discusión. A esto se le aplicó un análisis de codificación y análisis temático, y finalmente pues se hizo una integración final en la cual se articularon las fases, se detectaron pues digamos el tema de las convergencias, divergencias y tensiones entre actores y pues finalmente llegando a una interpretación global que es el aporte analítico de la tesis. Frente a algunas precisiones frente al análisis de datos, pues decir que a los cuestionarios se les hizo un análisis cuantitativo, descriptivo no inferencial, se usó la herramienta SPSS y un análisis cualitativo de las respuestas abiertas. En el grupo focal se hizo una codificación temática con categorías tanto predefinidas como emergentes y para esto nos apoyamos en el software Atlas TI, pues que obviamente hubo un consentimiento informado en el cual se definió que de acuerdo a la resolución 8430 de 1993 de Colombia, pues era una investigación catalogada como riesgo mínimo, teniendo en cuenta todos los temas de ley de protección de datos en Colombia, que es la ley Habeas Data, en el cual existían pues, los criterios de confidencialidad y el derecho a retiro en caso que la persona decidiera no participar. En esto, pues, vamos anticipándome también a posibles preguntas posteriores, pues tener en cuenta que, por ejemplo, no se detallaron como tal los diagnósticos o los estados clínicos, lo cual se incorporó como una limitación, pero pues tener en cuenta que, pues digamos, esa limitación puede claramente reduce la capacidad de asociación clínica diferencial que pudiera haber, pero pues no invalida, digamos, la lógica interpretativa del estudio, más bien abre un campo hacia futuras investigaciones que se pueden incorporar estos elementos. La segunda, el tener en cuenta de los cuestionarios online, pues se pueden reconocer como una limitación, pero hay que tener en cuenta que cuando se hizo la investigación estábamos todavía en pandemia, estábamos todavía en la época en la que las aglomeraciones todavía eran restringidas, en Colombia también eran restringidas, entonces se consideró metodológicamente pertinente pues hacerlos de manera online. También tener en cuenta el contexto laboral de los profesionales, que si bien se preguntó en el cuestionario, una de las preguntas era, digamos, en qué ámbito trabajaba tanto los psicólogos como los psiquiatras, pues digamos que no se hizo un análisis específico de ese contexto, entonces pues esto también puede ser agenda futura. Y también pues tener en cuenta que las muestras en el tema de los cuestionarios pues no eran pares vinculados, o sea, no era que los psiquiatras eran los tratantes de los pacientes o de los familiares, sino que pues hacían parte eran, digamos, la comparación no fue caso a caso entre actores de un mismo tratamiento, sino entre posiciones colectivas. Entonces, debemos tenerla en cuenta como, digamos, otra limitación.
Entonces, frente al tema de qué significa la recuperación para cada actor, estamos entrando ya en detalle en los resultados, pues vamos a tener en cuenta como las posiciones generales frente a cada actor. Entonces, en el caso de los psiquiatras, pues se veía que la recuperación estaba más cercana a conceptos como estabilidad, remisión y funcionalidad, que pues, coherentes obviamente con su nivel formativo. En el caso de los psicólogos había un mayor énfasis en dimensiones subjetivas, relacionales y comunitarias. En el caso de los usuarios, la recuperación entendida como vida significativa, autodeterminación, equilibrio integral, no solo ausencia de síntomas. Y en el caso de los familiares, una recuperación asociada a estabilidad, funcionamiento, seguridad y apoyo. Entonces, el primer hallazgo, digamos, interpretativo es que la recuperación no significa lo mismo para todos. Esta diferencia es crucial porque condiciona qué se espera del tratamiento y, por tanto, qué se espera de la medicación. Es un poco lo que vamos a ver ya entrando en detalle a los significados atribuidos a la medicación. Entonces, cuando se comparan, digamos, los significados atribuidos, pues se tiene en cuenta que en el caso de los usuarios, el significado predominante, o sea, la valoración atribuida a la medicación es alta, pero como ya lo veremos, es una valoración ambivalente, en la cual se destacan beneficios como la estabilidad emocional, el alivio de síntomas, el sostén cotidiano, pero hay tensiones o críticas frente al tema de efectos adversos, el riesgo de dependencia, la insuficiencia para un proyecto de vida y también el tema de los ajustes por cuenta propia, que era una de las preguntas que hacía parte, digamos, del cuestionario, ¿no? O sea, que hasta qué punto usted sigue la medicación de manera textual como se la prescribe a su psiquiatra, hasta qué punto usted hace ajustes en la dosificación. Y la lectura, pues, habla, en este caso, sobre recuperación como vida significativa, autonomía y equilibrio integral. En el caso de los familiares y cuidadores, también hay una alta valoración en la cual se destacan los beneficios desde la seguridad, el control, la estabilidad, el apoyo al proceso de tratamiento, pero como tensiones o críticas, pues también surge el miedo de la dependencia, de los efectos a largo plazo y también hablar mucho de esa necesidad de información y participación en los tratamientos, de hacerse más partícipes de estos procesos. Y la recuperación, digamos, esto si se lee sobre la lectura, pues como estabilidad y funcionamiento con apoyo. En el caso de los psiquiatras hay una muy alta valoración de la medicación en relación con la recuperación, con beneficios pues desde el control sintomático principalmente, el control de crisis y recaídas. Sin embargo, es importante decir y también decirlo que los psiquiatras reconocen los límites de la medicación y lo vamos a ver ahora en un momento, pero pues obviamente se prioriza esa función farmacológica y una recuperación más cercana al control sintomático. Y en el caso de los psicólogos, digamos que una valoración moderada y contextual en el cual se destaca, digamos, una utilidad clínica cuando la medicación está integrada a abordajes amplios de tratamiento, pero como tensiones o críticas surge ese riesgo de la sobredimensión biomédica, de la necesidad de la psicoterapia y de todos los recursos psicosociales adicionales que hagan parte del proceso de tratamiento. Entonces, para mí, digamos, este es el resultado más importante de la tesis y es que todos valoran la medicación, es evidente, es claro, pero no la valoran del mismo modo ni para los mismos fines, ¿no? O sea, allí se expresa con fuerza una diferencia entre una lógica de estabilización clínica y una lógica de recuperación más amplia que está ligada a identidad, vínculos y proyecto de vida. Entonces, cuando entramos en detalle frente a justificaciones del uso de la medicación, hay un consenso alto frente a la medicación para el control de síntomas, que ya lo veremos ahorita detallado en una gráfica, y de la estabilidad emocional en las crisis, pero hay una brecha de expectativas frente a que los usuarios, tanto los usuarios como los familiares y cuidadores, asocian también una justificación para temas como conseguir empleo, tener una vida significativa, para el control personal, manejar situaciones de convivencia a nivel del hogar, manejar situaciones de duelo, e importante también eliminar la enfermedad mental, como las preguntas que de hecho la colocamos en el cuestionario y que se le da un valor preponderante. En cambio, en el caso de los psiquiatras, pues delimitan su alcance al plano clínico. Entonces acá pues se habla, digamos, una idea importante es que la medicación es necesaria, es ampliamente legitimada, pero insuficiente.
entonces, que es un poco pues, lo que vemos en esta gráfica, que es un mapa de calor en el cual si vemos la parte, pues lo que representa son las respuestas a las cuales se les dio una categoría importante y muy importante. Entonces vemos que el azul, las franjas que aparecen en azul oscuro, pues habla que era donde había, pues digamos, como un consenso ahí entre todos, que era básicamente para manejo de síntomas, entonces manejo de ansiedad, manejo de depresión, dormir mejor, controlar delirios y alucinaciones, temas algo relacionados con memoria y atención. Pero de ahí para abajo, pues vemos que en el resto del mapa, pues empiezan a haber ciertas divergencias, ¿no? En las cuales los psiquiatras que se encuentran al lado derecho de la imagen, pues vemos que en medida que se va bajando, pues cada vez se le va dando una importancia menor. Entonces, por ejemplo, el control del estrés del día a día, conseguir empleo, resolver problemas de convivencia con familiares y compañeros, superar muertes de familiares y eliminar la enfermedad, digamos que se les da un puntaje bajo para los psiquiatras, se considera que no es algo tan relevante. Y en el caso tanto de familiares como de usuarios, pues se les da un valor alto, ¿no? No digamos en la categoría de muy importante, pero sí lo consideran importante. Entonces, pues digamos que eso es lo que pretende mostrar esta gráfica. En el caso de mirar cuáles son esos mecanismos concretos que favorecen o obstaculizan la relación entre medicación y recuperación, pues vamos a ver que hay unos facilitadores del caso de alcanzar alivio sintomático, de la mejoría del funcionamiento, de evitar hospitalizaciones, de encontrar estabilidad, de tener apoyo social, la posibilidad de combinar tratamientos, educación y decisiones compartidas. En el caso de obstaculizadores o de barreras que pueden haber, el tema de los efectos adversos, que pues lo mencionaré de aquí al final de la charla, uno de los conceptos que quisiéramos que quedara posterior a esta defensa y que se pudiera incorporar es dejar de referirnos a los efectos de la medicación como secundarios, porque para la persona que los vive en primera persona no son secundarios, muchas veces son primarios y son muy irrelevantes. Entonces quizás la terminología a veces que históricamente hemos empleado como secundario, pues minimiza lo que le genera a una persona que experimenta en primera persona pues un efecto que claramente es adverso. El miedo a la dependencia, la falta de respuesta sostenida, los ajustes por cuenta propia, lo que hablamos ahora, la falta de información, el estigma, la poca escucha y la fragmentación del sistema. En el grupo focal emergieron códigos como la ambivalencia afectiva frente a la medicación, la falta de adherencia, la falta de confianza, la ausencia de efecto esperado, cómo puede existir una vida sin medicamentos y la presencia de redes de apoyo. Entonces, digamos que los hallazgos muestran que la eficacia de la medicación no puede separarse de la calidad de la comunicación ni de la estructura del sistema. No estamos, digamos, solamente ante un problema farmacológico, sino estamos frente a algún problema que tiene que ver con cuidado, con información, con escucha y la posibilidad de integrar, digamos, distintas alternativas en los tratamientos. Entonces, acá, por ejemplo, tomamos dos citas. No, digamos, hubiéramos pensado que podríamos haber hecho también una presentación solo de citas que encontramos en las preguntas abiertas en el grupo focal. El jurado leyó la tesis, pero quisimos seleccionar algunas muy puntuales que pueden ser relevantes para lo que vamos a hablar. Entonces acá vamos a decir, por ejemplo, el medicamento me salvó la vida, pero no es la panacea. O sería genial que los médicos le dieran no solo a uno la opción de medicamentos, sino otras opciones. Y acá, pues, digamos, surge un tema también importante, que es lo que definimos como la brecha comunicativa. Y fue que frente a una pregunta específica del cuestionario que se le hizo a los psiquiatras, decía, usted explicó la información sobre los efectos adversos potenciales de la medicación. El 98% de los psiquiatras dicen haberlo hecho. No apelaría que la otra persona no entendió la pregunta o fue muy honesto. Entonces, el 98% dijo que sí, pero los usuarios decían, el 47% de los usuarios decían haberlo recibido. En el caso de los familiares fue el 49%. O sea, es decir, una brecha, digamos, importante frente a ello, que es un desajuste que genera, pues, obviamente, algún nivel de desconfianza y que puede afectar la adherencia real al tratamiento. Frente a los
los beneficios, voces sobre los beneficios, pues vamos a decir, por ejemplo, de ver la medicación como un salvavidas. Entonces, literalmente los medicamentos me salvaron la vida, sin ellos hubiera hecho más intentos de suicidio. La funcionalidad, entonces, con la medicación puedo ser funcional y trabajar, me ha permitido mantener el equilibrio anímico esperado por 20 años. Entonces, dentro de estas categorías que les decía, clave en este tema de los beneficios, el alivio sintomático, el evitar ingresos y el encontrar estabilidad. Frente al tema de problemas relacionados con la medicación, pues vamos a ver algunos conceptos que aparecen ahí. Entonces, los efectos adversos, como les decía, tratar de emplear la palabra secundarios, temas de temblores o en el caso de mujeres, pues alteraciones del ciclo menstrual o salida involuntaria de leche por los senos. En el caso también de sedación profunda, que se describe, digamos, en palabras de algunos pacientes como un estado de zombificación, que seguramente lo hemos escuchado alguna vez. El miedo a la dependencia, entonces ahí es donde aparece el concepto de alguien que dice los medicamentos a uno lo vuelven esclavo, perdí mi autonomía, digamos, por eso el concepto que puede estar asociado a la esclavitud. Y el tema de ajustes autónomos, que es como alguien, digamos, hace reducciones de la dosis por cuenta propia para poder llevar a cabo funciones vitales, como por ejemplo trabajar, ¿no? O sea, si me tomo la medicación a la dosis que me dieron, pues en el trabajo me duermo, me sacan del trabajo, pues entonces una supervivencia claramente, pues ajusto las dosis y eso me permite, digamos, asistir al trabajo. El tema de la ambivalencia afectiva, que fue muy clara en el grupo focal, pues establece como esa relación de amor y odio hacia los medicamentos, en el cual hay una gratitud por el rescate de la crisis que generó la medicación versus el rechazo por los efectos en el cuerpo y, por ejemplo, muy específicamente en la vida sexual de las personas. De encontrar la medicación también como una red de seguridad. Entonces, por ejemplo, alguien dice, no me importa tomármelos, le tengo más miedo a las crisis, sé que es hasta que la muerte nos separe. Y en el caso del doble estigma, que acá digamos, ya hablamos de un triple estigma, en el cual el miedo a hablar del tratamiento en contextos laborales por llegar a ser considerado no confiable por los compañeros de trabajo. O sea, prefiero no decir voy a una cita con el terapeuta físico y no con el psicoterapeuta o cosas así. Entonces, digamos que juega un papel ahí. Digamos que esta es una cita que es muy larga, pero fue la única cita que quisimos poner textual acá del grupo focal, pero es porque nos pareció que podía ser una cita muy potente. La voy a leer, pues, es de una mujer, obviamente, pues a hacer el cambio imaginario a la voz de una mujer. Entonces dice, si yo le llego a usted temblando y diciendo no puedo firmar, no puedo escribir, me están dando microsueños y ya he tenido 2 accidentes y me dice, ay, los efectos secundarios toca soportarlos, yo los soporto y soy paciente hasta cierto punto, pero no tiene, ¿cómo es que se dice? Empatía. O sea, yo no digo, yo no voy allá, yo no voy a donde el médico que me mime, pero sí vengo a hacer un contrato y usted me da lo mejor que puede darme a mí de lo que usted sabe y para mí es claro que es un ensayo. O sea, usted no me puede vender eso que es, ni yo lo puedo pensar, que es una resolución a todos los problemas, pero hay que ser claros de que vamos a hacer una prueba. Todo es una continua prueba y una cosa que mantiene en continuo ajuste. Lo importante es que hay que continuar no olvidando que la persona que está ahí no es un tubo de ensayo y a esa persona no solo le están pasando por el cuerpo químicos, sino que le está pasando la vida. Entonces usted no puede pretender a una persona que está en el pleno de su vida reproductiva o en el pleno de su vida sexual, un muchacho o una mujer de su edad recién casada que tiene una vida frente a toda su familia, de que el hecho de que usted tenga problemas sexuales, esos son secundarios. Ese es el precio a pagar por la cordura. No, esa es su vida. Y usted está tomando, usted está diciéndole a una persona al frente sin ponerse pálido que yo le estoy dañando su vida, pero es por su bien, ¿cierto? Es muy difícil y aún le toca. Que es una cita de una mujer que lleva llevaba en esa época 24 años tomando medicación psiquiátrica. Perdón lo larga, pero creo que era un poco pertinente decir. Bueno, frente a la interpretación, un poco ya entrando en el análisis e implicaciones teóricas de la tesis,
pues la principal contribución interpretativa es decir que la medicación no aparece como una variable aislada, sino como un nodo donde convergen cuerpo, biografía, relación terapéutica, organización institucional y marcos normativos. Hay una coincidencia con la literatura que escribe claramente la ambivalencia de los usuarios hacia la medicación. Esto se ha escrito. Hay una coincidencia con estudios que distinguen la recuperación clínica de la recuperación personal. La tesis confirma que la medicación puede apoyar la reconexión con uno mismo, con otros y con el tiempo, pero también puede obstaculizarlo, y justamente tenerlo en cuenta. El hallazgo colombiano pues, refuerza esta necesidad de leer la medicación dentro de condiciones estructurales, o sea, dentro de la fragmentación de tiempos institucionales y la escasez de dispositivos comunitarios que tenemos en Colombia y que es una dificultad que tenemos bastante marcada. Y como aporte propio, pues está una comparación interactoral y una reubicación de la medicación, pero en una gramática de recuperación que no está solo enfocada en el control sintomático. Y esta complejidad es precisamente lo que esta tesis permite, de cierta manera, mostrar. En esta gráfica, que se ve un poco pequeña y que es densa, pues básicamente lo que se busca es sintetizar pues, cuáles son esas relaciones entre los distintos actores, entre los significados, las prácticas, digamos, atribuidas a la indicación. Voy a decir pronto acá es el señalador loco. Me enfoca el apuntador, pero bueno, básicamente lo que quiero acá decir es que la medicación aparece, que se ve en la parte derecha, exacto, ahí donde se está señalando. Yo te sigo. En este momento, perfecto, aparece como un nodo de llegada de donde convergen múltiples trayectorias, donde converge el sistema que está del otro lado, donde está el sistema y las políticas públicas. También están pues todos los integrantes, las familias, cuidadores, los psiquiatras, los usuarios, los psicólogos y también el mismo concepto de recuperación. Y esto permite, digamos, observar que la medicación no se entiende únicamente como una intervención clínica, sino que es un fenómeno relacional que está atravesado, como vemos en la parte de arriba, por experiencias, por negociaciones, por apoyos, por conflictos y expectativas, y que el sistema y las políticas públicas lo que buscan es incidir sobre los distintos actores, configurando pues básicamente condiciones de acceso, vigilancia, coordinación, atención, que los usuarios, si bien, o sea, sabemos y vemos que ocupan un rol central en el cual confluyen también un vínculo con todos los demás actores mediante todos estos procesos de apoyo, de conflicto, de comunicación y negociación. En el caso de la psiquiatría, pues la medicación se va a asociar principalmente, como vemos ahí, con la prescripción y la estabilización, que es el recuadro rojo que ves ahí. Mientras que desde la psicología, pues destaca también la contextualización y los procesos psicoterapéuticos, y a su vez, pues la recuperación va a introducir esas dimensiones subjetivas que vemos abajo como el significado, la agencia y las expectativas, digamos, como tal, frente al proceso de tratamiento. Entonces, pues básicamente, si bien es una gráfica bastante enredada, que el objetivo pues no es confundirlos, pero sí es decir que la medicación básicamente es producida y es resignificada en una red bastante compleja de relaciones entre pues, todos los actores que vemos y entre los cuales pues, van a tener también un rol todas las políticas públicas, y que ese sentido que se le va a dar a la medicación pues, va a depender tanto de la experiencia vivida como de las formas de coordinación que existan al respecto. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, pues el tema de las conclusiones y recomendaciones, pues decir que, y es importante decirlo, que esta no fue una tesis diseñada para simplemente escoger medicación sí o medicación no, y eso es importante decirlo porque no fue el objetivo, sino reubicar esa medicación dentro de procesos de cuidado integrados, dialogados y orientados a la recuperación personal y comunitaria. Decir que no debe operar la medicación como un eje excluyente de otras opciones de tratamiento. Y como recomendaciones clínicas, pues tendría que existir claramente una información adecuada sobre efectos terapéuticos y adversos en los distintos sitios de tratamiento.
incorporar la importancia de las decisiones compartidas, de la personalización de los tratamientos, de cómo articular la medicación con los otros ejes de tratamiento como la psicoterapia, la rehabilitación psicosocial, y ese replanteamiento de los conceptos tanto de adherencia al tratamiento, o sea, cuando consideramos a alguien inadherente y por consiguiente mal paciente, como clásicamente ha surgido, y de efectos adversos, más que como efectos secundarios, como lo veníamos hablando. A nivel de política pública, pues tener en cuenta que estos psicofármacos pues deben insertarse en un sistema que esté menos fragmentado, en donde los tiempos de consulta también sean adecuados, que era algo que también surgió dentro del diálogo con los distintos profesionales, los psiquiatras, los psicólogos, que decían, bueno, pero trabajar, hacer un proceso terapéutico adecuado en tiempos de consulta mínimos, pero hay que tener en cuenta que eso también hace parte de un sistema macro en el cual hay una articulación que es compleja. El tema de la alfabetización bidireccional, que es clave, o sea, es decir, nosotros no podemos decir que solo los expertos técnicos somos los únicos que alfabetizamos al resto de las personas, sino que tiene que haber en el otro sentido esa alfabetización, y esto tiene que ver mucho con los programas, con las carreras de pregrado y posgrado, en el cual los usuarios en distintos países del mundo cada vez tienen un papel mucho más relevante. Los conceptos de uso racional de la medicación, si bien no lo mencioné, pues dentro del cuestionario estaba el número de medicamentos que recibía cada persona, y el promedio pues estaba entre 3 y 5 medicamentos en la gran mayoría. Y conceptos como la de prescripción segura, que también es algo que empieza, que si bien no es un objetivo de la tesis, pues tener en cuenta que en la medida que se pueda saber que una medicación se inicia, pero que en algún momento se puede finalizar, se puede prescribir, y cómo en el mundo se han ido desarrollando guías y protocolos de prescripción que van, digamos, al respecto, y también tener en cuenta conceptos como que los cuidados sean continuos y que haya una integración intersectorial. Con temas de recomendaciones para investigaciones futuras, pues el tema de incorporar las variables clínicas, hacer estudios longitudinales, que obviamente también tiene un papel importante, estudios en modelos menos fragmentados, o el tema del ámbito laboral de los profesionales, reconocer las limitaciones de este trabajo que claramente están, pues las mencionábamos, el tema de los diagnósticos y los estados clínicos no sistematizados, que los grupos no estaban vinculados entre sí, el posible sesgo de acceso digital en el caso de los cuestionarios, que pudimos perder gente muy valiosa que nos hubiera podido contestar los cuestionarios, pero pues que por la época y por el contexto era muy complejo, y el no haber especificado de manera detallada las instituciones. Entonces eso llevaría a que si hiciéramos un semáforo de recomendaciones de priorización, creería que darle, digamos, a estas 3 recomendaciones una prioridad muy alta. En primer lugar, mejorar esa comunicación que hay sobre efectos terapéuticos y adversos, que va a permitir disminuir cada vez más esas brechas informativas. La implementación de decisiones compartidas en los procesos de tratamiento, en donde se reconozca esa relación de ambivalencia frente a la medicación que las personas nos van a plantear, como que alguien tiene el derecho de hacer también modificaciones no guiadas, que cada vez deberíamos apuntarle que esas modificaciones sean guiadas, ¿no? O sea, que no sean por cuenta propia o en la clandestinidad, sino que se puedan hacer y que respondan a esa demanda de participación continua, de cómo los abordajes de tratamiento deben ser holísticos, que incluyan toda la psicoterapia, la rehabilitación psicosocial, el apoyo comunitario, porque claramente la medicación aparece como necesaria, pero es insuficiente. Frente al tema de las otras prioridades que podrían tener estarían ahí una prioridad alta, pero no tan alta, pues el uso racional y las técnicas de prescripción segura, como les decía hace un momento, los estándares mínimos de tiempos de consulta, que es un problema que se tiene no solamente en Colombia, sino seguramente a nivel mundial, y los procesos de alfabetización bidireccional, en donde se le dé valor al saber experiencial, que es algo que hasta ahora pues, se ha invisibilizado bastante. Y tener en cuenta que las otras prioridades de recomendación pues se deben tener, digamos, en consideración, como el tema de los estudios longitudinales con variables clínicas, y el estudiar el ámbito laboral de los profesionales y modelos de atención menos fragmentados. Entonces, si tuviera que condensar todo este aporte práctico de la tesis en una frase, diría que
una atención orientada a la recuperación, no elimina la medicación, pero sí redefine su lugar, redefine sus límites y las condiciones éticas de su uso, y ese es el puente entre evidencia clínica y política pública. Bueno, eh, para cerrar, durante la tesis, yo tuve algo que fue, nació mi hija y murió mi hija durante el tiempo que estuve haciendo la tesis, pero gracias a ella estoy hoy acá. Y algo que es curioso y que debo decirlo es que mi hija nació con una condición huérfana y recibió todos los medicamentos sabidos y por haber del mundo para una condición clínica que era una epilepsia refractaria. Eh, y en algún momento del tratamiento, con la mamá nos dimos cuenta que, me recuerdo cuando el neuropediatra con los ojos encharcados nos decía, no sé qué más hacer con tu, no sé qué hacer. Nosotros le dijimos, quizás llegamos al punto que ya no tenemos mejores, nada que hacer, sino debemos esperar, digamos, un poco que la situación cambie. Y esto fue lo que también me pareció importante decir, y es que en medicina lo importante no es el medicamento, sino todo ese entramado humano y de cuidado que lo acompaña. Y esto creo que de cierta manera, no sé por qué la vida me lo puso en este tiempo, pero me mostró que básicamente cuando hay un entramado que acompaña y reemplaza la medicación, eso termina siendo mucho más importante que todo lo que nosotros dimos desde un fármaco. Hay que saber que la medicación no servirá para todos y pues Lucía me enseñó que cuando no hay cura lo que sostiene la vida es el vínculo humano. Entonces a ella mi agradecimiento por estar hoy acá y les agradezco mucho. ¿Sabes? Con la cámara, que muy despacito roten su silla y miren hacia aquella camarita, ¿puede ser? Si se pongan al lado de... Vamos a sacar información. Eh, hay que ver si Víctor escucha desde ahí también. Si Víctor escucha. Sí, sí, estoy escuchando. Ah, bien, ¿y de dónde están Hugo y Diego? ¿Pueden hablar? Hola. ¿Los escuchás? Hola, Yo por hola. ahora escuchaba a todos. Bien, buenísimo. Ah, qué bien que funciona. Qué bueno. Les podemos dar la palabra recuperados. Si quieren de los recuperados empezar a hacer sus comentarios, evoluciones. Alejandra, yo a ti te escuchaba entrecortado, a ti, ¿eh? Ok. No, yo igual no voy a participar, solamente darle la voz y si no la dejo a Miri que se puede escuchar mejor por ahí. ¿Sí? Que a ver quién empieza. ¿Es Hugo, Diego o tú? Como digáis, yo puedo empezar, no tengo problema. Bueno, Vale, ok. Vale. conforme vosotros, el resto del jurado. Sí, Muy bien. Bueno, lo primero que se me ha ocurrido tanto cuando leí la tesis como cuando ahora he escuchado la presentación, quería hacer una cosa muy general. Me ha parecido muy coherente, un tema muy interesante y además que puede tener impacto en la realidad latinoamericana porque es novedoso. Eh, y las conclusiones y recomendaciones creo que son prácticas, es decir, no son simplemente teóricas, ¿no? Derivadas de una investigación, ¿no? Hay un segundo elemento que me ha parecido también importante. Sé que Luis Fernando ha trabajado esta tesis con esmero, ¿no? Pero me parece que también la dirección de la tesis me da la impresión de que está detrás también de esta buena organización de la tesis, ¿no? Bueno, dicho esto, quería hacer
Y lo he dicho al principio, digo, por si hago alguna cosa crítica que se entienda que son cosas pequeñas, ¿no? Son matices, ¿no? La primera es que cuando explicaba Luis la realidad del contexto en la primera parte de la formulación de Colombia, ¿no? Ha hablado del sistema de salud mental, de las debilidades que tiene, bueno, como muchos países, ¿no? Eh, y en la tesis habla, por ejemplo, de que la tasa de psiquiatras por 100.000 habitantes creo que la pone como 3 punto algo, ¿no? Más o menos, ¿no? El Atlas Mundial de Salud Mental de la OMS también lo da en esas cifras. Y él dice que, relacionándolo lógicamente con los países de ingresos medios, pues que está un poco bajo, ¿no? Es un país también muy grande, hay que reconocerlo, y eso a veces, pues las tasas siempre son un poco más bajas. Pero viendo este elemento, ya he visto que toda tesis tiene unos límites, es decir, uno no puede intentar en una tesis resolver todo, ¿no? Y ya lo dicen en las recomendaciones que, por ejemplo, el mismo tipo de trabajo relacionado también con las estructuras asistenciales podría ser, diríamos, otra tesis, ¿no? Es decir, es lo mismo trabajar en una unidad de psiquiatría de un hospital general respecto a la medicación que en un centro de salud mental o que en una unidad de rehabilitación, pues igual puede haber diferencias, pero también respecto a los problemas, ¿no? Es decir, es lo mismo trabajar con personas con, vamos a decir, con esquizofrenia o con depresión o con trastornos de ansiedad, pues igual si pusiéramos el tema diagnóstico, pero eso lo ha dicho él en las recomendaciones finales, ¿no? Lo que sí que aquí habría una pregunta por mi parte es, conociendo la realidad de Colombia y sabiendo que el sistema de salud mental es débil, débil, vamos a decir, voy a decirlo al revés un poco, no es fuerte, eh, está claro que la atención primaria de salud del país seguro que está resolviendo temas de salud mental. En todos los países del mundo, tengan el desarrollo que tengan, mucho o poco, la atención primaria de salud tiene siempre que atender problemas de salud mental. A veces los trata y los resuelve y otras veces pues los deriva, ¿no? A servicios especializados, depende de la complejidad. La pregunta que yo haría para el final es, en esta tesis, porque uno cuando elige una tesis después toma decisiones, dice esto lo incluyo y esto no lo incluyo, ¿no? ¿Por qué no se ha incluido la atención primaria? O sea, seguro que hay una razón, no es que aquí no es una crítica, ¿no? Porque sí que parece que es importante el trabajo de la medicación a nivel de atención primaria de salud, ¿no? Es un poco respecto a la parte así más de formulación general, ¿no? Eh, Me ha llamado la atención que, y esto es una valoración también del contexto de Colombia, solo me estoy todavía refiriendo a eso, en el que se habla, que es cierto además, que el Ministerio de Salud ha hecho una serie de encuestas poblacionales y que, si no recuerdo mal, el 66,3% de las personas dicen que en algún momento han tenido un problema de salud mental, ¿no? Y no es el primer estudio de Colombia, hay un estudio también creo que de la década, de la primera década de este siglo que va por esa línea, ¿no? El tema es que este tipo de encuestaciones yo creo que es una visión muy personal, pero por lo que he podido ver en distintos estudios, son encuestas muy generales, casi de opinión, y por eso dan estos resultados, porque cuando se hacen investigaciones epidemiológicas ya estructuradas con distintos elementos, vemos que en los porcentajes de problemas de salud mental están entre el 20 y el 25% en la población a través de la vida, ¿no? Entonces, digo que esto es importante por un tema, es decir, que no es el motivo de la tesis, hay que reconocerlo, pero que cuando hablamos de problemas de salud mental y estamos hablando del ministerio o de los ministerios o de los estudios universitarios, nos hablan de tantos problemas de salud mental, es posible que tengamos que redefinir a qué llamamos problema de salud mental, ¿no? Para no introducir otros temas que no son salud mental, que puede ser estrés o pueden ser problemas de la vida cotidiana. Respecto a un tema que ha salido en las conclusiones, que yo lo vi, que me llamó también la atención, que fue, porque tiene relación con otro tema que es la comunicación y la alfabetización, que es, los psiquiatras dicen que ellos, el 98% de ellos, dicen que ellos han transmitido a los usuarios el tema de los efectos, ¿no? De los efectos adversos y de los efectos terapéuticos de los fármacos. Y sin embargo, los usuarios y las familias, las cifras están más o menos al 50%, 47 unos, 51, pero vamos, al 50%. Claro, ahí hay un decalaje importante, hay una brecha importante. Yo me fui a mirar la pregunta 7, la de los psiquiatras. El tema es que a los usuarios se les pregunta, ¿a usted, es decir, personalmente ha recibido esa información? Y te dicen sí o no. Y las familias lo mismo. Pero es que a los psiquiatras se les pregunta, ¿ustedes
a los usuarios y a las familias les transmiten esta información y tienen la respuesta sí o no. Pero, claro, un psiquiatra tiene 700 pacientes al año, 800 pacientes al año. Entonces, ¿qué está contestando? Que a los 800 les ha dado la información, que les ha dado a 400 la información, que les ha dado a 200 la información. Yo aquí digo, es una opinión. No sé si en este tema de la diferencia que hay entre los psiquiatras y los usuarios respecto a unos a lo que han recibido y otros lo que dicen que han informado, si ese decalaje puede estar derivado de la pregunta que se hace a los psiquiatras, es decir, que al ser general y solo es cerrada, sí o no, puede llevar a esta brecha que igual no está la brecha entre psiquiatras y usuarios. Es decir, lo lógico es que los usuarios sí que digan más claramente si han sido informados o no, y los familiares, ¿no? Lo cual sí que nos lleva después al tema de la comunicación y de la alfabetización, que está sobre todo en el tema de las recomendaciones, ¿no? Voy a dar un salto a ese tema de la comunicación y la alfabetización, porque se utilizan los dos términos. A mí me ha gustado el de la alfabetización y también el de la alfabetización inversa. Es una terminología que me ha parecido original. Lógicamente, cuando estamos en distintos países y continentes no siempre utilizamos las mismas palabras, pero a mí me ha gustado eso de la alfabetización y de la bidireccional o de la inversa, ¿no? Pero comunicación y alfabetización que se utilizan en varias partes de la tesis, eh, a veces como algo que puede ser casi lo mismo. Creo que hay un poco de diferencia entre lo que es comunicación, es decir, que los profesionales sean empáticos en la comunicación de lo que hacen, sean claros, sean pedagógicos, etcétera, a la alfabetización, que implica más el contenido, ¿no? Es decir, qué es lo que estoy contando, ¿no? Porque incluso hay un ejemplo de otro tema parecido que es sobre un fármaco y un placebo activo, ¿no? Que hay una cita ahí de unos investigadores. Ahí me ha parecido que puede haber el efecto este que se ha titulado sobre todo en la psicología industrial un poco el efecto Hawthorne, ¿no? Es decir, que cuando yo hago algo sobre una persona y esa persona cree que es objeto de mi trabajo, por ejemplo, pues eso, darle un fármaco, el último que ha salido en el mercado y que es el más importante del mercado, que ese efecto de Hawthorne hace que de entrada haya una mejoría, pero no se mantiene en el tiempo. No se mantiene en el tiempo. Por eso digo, la comunicación es importante, pero solo la comunicación puede que no mantuviera en el tiempo el efecto, diríamos, beneficioso. La alfabetización creo que sí, porque lógicamente es un contenido y se puede introducir de manera más importante en los usuarios sobre todo. Aquí tenía que ver un poco con los cuestionarios, cuando digo la pregunta 7. Yo sí que hice una matización en su día que entre los cuestionarios online y presenciales puede haber una cierta diferencia, ¿no? Los online nos permiten llegar a más gente, son más rápidos, los presenciales tienen también sus sesgos, pero bueno, pueden permitir a veces matizar algunas preguntas desde el punto de vista más cualitativo, ¿no? Bien, sobre el tema de la medicación, que me parece que la medicación respecto a los actores, ¿no? Eh, en la presentación se ha dividido a los actores entre lo que son los técnicos y lo que son los actores vividos, ¿no? Los que viven la situación. A mí me ha parecido que se podría hacer también otra matización entre los actores. Voy a utilizar el término principales, no quiero decir que los otros sean secundarios, pueden ser complementarios. Es decir, hay unos actores que son principales aquí, los que prescriben, estamos hablando de medicación, que son los psiquiatras, y los que son receptores, que son los usuarios, y que por lo tanto ambos están mucho más implicados, unos porque tienen que hacer una acción y tienen que hacerla lo mejor posible, y otros porque desean o aceptan recibir una prescripción de esas con el fin de mejorar en su situación vital, ¿no? Y los otros actores, que unos son técnicos, los psicólogos y otros son los familiares, diríamos que son más complementarios a esas acciones, ¿no? Y entonces ahí sí que aparece una cierta diferencia que tiene que ver con algo que se dice en toda la tesis y que me parece que es clave en las recomendaciones y que es una de las recomendaciones, que es el tema de la fragmentación. Como estamos hablando solo de profesionales, vamos a hablar de esa fragmentación, porque podríamos hablar de que puede haber fragmentación que no se estudia aquí de los servicios, ¿no? Fragmentación entre servicios hospitalarios y no hospitalarios, etcétera, ¿no? Y puede haber fragmentación respecto a los problemas relacionados con las actividades clínicas. Pero aquí estamos hablando de una fragmentación entre profesionales, porque sí que se ve
estoy hablando ya de los técnicos, entre psiquiatras y psicólogos unas ciertas diferencias, ¿no? Hay una similitud. Bueno, todos reconocen que la medicación es importante, pero en la práctica, ¿qué es lo que aparece? Da la imagen de que los psiquiatras utilizan lógicamente el aspecto biomédico, y además lo sabemos por los estudios que se hacen, y el aspecto más psicoterapéutico, que podrían realizarlo, ya sea psicoterapias individuales o de grupo, lo tienen más soslayado, ¿no? Es decir, lo conocen, podrían hacerlo, pero yo creo que ahí hay un tema que no se resuelve solo con una recomendación que es necesaria, ¿eh? Cambiar la estructura, dedicar más tiempo a estos temas como son las psicoterapias. ¿Por qué no se resuelve solo así? Porque en la mayoría de los sistemas en el mundo, a un profesional se le exige una productividad. Es decir, se dice, usted es un psiquiatra, tiene que atender 20 consultas por día. Pero no se le dice, si usted hace psicoterapias, en vez de 20 va a hacer 15, porque la psicoterapia le van a ocupar más tiempo. En la tesis se habla de 45 minutos, debería ser una psicoterapia arreglada, semanal, etcétera, para un problema, ¿no? Es decir, no es lo mismo una psicoterapia de 45 minutos que está más cerrada que una consulta que a veces puede ser de 5 minutos, estoy hablando de una consulta biomédica de 10 o de 15 o de 20, pero que puede ser más corta, ¿no? Entonces, no solo es un tema de los tiempos de consulta, sino de que se estructure de tal manera que se primen también las psicoterapias. Es decir, que quien hace psicoterapias no tiene por qué ver los mismos pacientes que el que hace solo biomédico, ¿no? Eso respecto a los psiquiatras. Respecto a los psicólogos, que también valoran importancia de la medicación, lo que sí que me llama la atención es una observación que se hace en el análisis, que es el 40% de los psicólogos ven que los psicofármacos interfieren en sus procesos de psicoterapia. El 60 no, pero el 40 sí. Yo aquí, no sé, es una pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar esto, ¿no? Porque esto rompe un poco la idea de hacer tratamientos integrales, porque implica a todos los profesionales, no a un tipo de profesional solo. Si queremos hacer algo integral, sobre todo sobre problemas de salud mental graves, necesitamos que todos los profesionales aporten algo a ese seguimiento, ¿no? A ese tipo de seguimiento, ¿no? Estoy revisando un poco mis notas así, ¿eh? Y ahí viene el tema de la recuperación. Me ha llamado la atención de que los actores, vamos a decir, que yo llamo principales, no los técnicos, es decir, psiquiatras y usuarios, eh, parece que valoran mucho las dos recuperaciones, la personal y la clínica, ¿no? No digo que sea totalmente así, pero vamos, parece ser. Y los otros, los más complementarios, psicólogos y familia, se centran mucho más en lo personal, ¿no? Menos en la parte clínica, tal como aparece en la tesis, ¿no? Lo que sí que me ha gustado es la referencia de Whitley y Drake sobre la recuperación integral, porque ahí sí que se enfatiza en un tema que creo que es clave en la actuación de la salud mental comunitaria, que es un poco el objetivo final, en cierta manera, de esta tesis, ¿no? Que es el papel activo de los usuarios. Es decir, que los usuarios son los que tienen que marcar sus expectativas y dirigir su proceso, lógicamente con el apoyo y el complemento de la familia, de los psicólogos, de los psiquiatras y de otros profesionales de salud mental, ¿no? Y como siempre, esto es un comentario, es que los psiquiatras y los psicólogos, eso es un poco, surge en toda la tesis, se sienten seducidos por lo que conocen y no se sienten seducidos por lo que no conocen, ¿no? Es decir, los psiquiatras se sienten más fuertes en aquello que conocen, que es la farmacología, la psicofarmacología, y los psicólogos en la psicoterapia. Y en lo que no es eso, pues, bueno, lo soslayan un poco, ¿no? No digo que lo rechacen, sino que lo soslayan un poco, ¿no? Aquí recuerdo un poco el informe del relator de Naciones Unidas Puras en el 17, hablando sobre salud mental, ¿no? Que hablaba de que, y tiene que ver con esta tesis, de que el problema que había en el mundo es que el predominio del modelo biomédico era, bueno, apabullante, ¿no? Es decir, taponaba cualquier modelo biopsicosocial, ¿no? Y hacía que, lógicamente, las cosas para los ciudadanos no fueran bien, ¿no? Y perdonen que vaya mirando. Sí que lo que pasa es que ahora al final era lo último que quería comentarles. Comentarles, no comentarles, no. Una es un comentario, otra es quizá una pregunta. Una era
pero me ha parecido que ahora en la presentación estaba mucho más jerarquizado. Cuando vi las recomendaciones en la tesis, estaban puestas todas las recomendaciones, pero se veía que había unas recomendaciones más potentes, por decirlo de alguna manera, que otras, ¿no? Ahora al final, en la diapositiva final, he visto que esa jerarquización está más estructurada, ¿no? Por lo tanto, solo hago este comentario que en la parte escrita parece, pues eso, también cuando llegamos al final de nuestras tesis, las últimas páginas, pues uno ya termina de hacer las cosas y a veces no puede no jerarquizarlas, pero bueno, la jerarquización viene bien porque es una manera de potenciar las recomendaciones. Sí que hay una pregunta porque sale varias veces las alternativas al tratamiento, ¿no? Porque por un lado se habla de un aspecto holístico, es decir, la medicación no es lo único que hay que hacer, la psicoterapia tampoco es lo único que hay que hacer y no es la suma de las dos, sino que hay otros elementos, como están todos aquellos factores psicosociales que necesitan también que haya intervenciones sobre ellos, ¿no? Pero sí que se utilizan en algún momento alternativas al tratamiento, que no sé qué significa, si simplemente al redactarlo se ha redactado así, o si es que habría, como digamos, una alternativa a lo que se estaba hablando, ¿no? A los tratamientos que se estaban hablando. Y bueno, yo termino aquí porque si no, el jurado vamos a terminar hablando más que el doctorando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. No sé quién quiere seguir. Bueno, yo antes que nada felicitarte, Víctor Fernando, felicitarte por la tesis, por la presentación, me pareció muy amena la presentación que hiciste recién, felicitar a la directora y al codirector también. A ver, yo comparto plenamente el espíritu, digamos, de la tesis y de la presentación. Como te decía, me parece que la presentación estuvo muy bien transmitido, cómo jerarquizaste las conclusiones y las recomendaciones también. Así que, nada, más allá de alguna observación que quise llegar, digamos, antes, me parece que está todo bien. No tengo preguntas en particular para hacerte por ahí. Me interesaría hacer un par de comentarios que no sé si van al centro de la tesis, pero que creo que tienen que ver, y por ahí que son inquietudes que yo tengo respecto a esa práctica, digamos, psiquiatría y del manejo de los pacientes y de cómo instrumentamos la medicación y demás. Este, eh, que por un lado tienen que ver con los problemas de la nosografía psiquiátrica que manejamos. Yo creo que es uno de los grandes problemas de la psiquiatría contemporánea, ¿no? Es decir, dentro de los manuales oficiales que usamos están incluidos cosas que son efectivamente enfermedades, como algunas formas de discapacidad intelectual suicida, como la demencia, qué sé yo, que si son de etiología o la psicopatología, no puede ser esas son enfermedades. Cosas de las que no conocemos tanto la fisiopatogenia ni la etiología, pero que tal vez puedan ser enfermedades, por pacientes que vos utilizas en tu tesis. Pero también otras cosas que seguramente no sean enfermedades o algunas cosas que son síndromes. Entonces, dentro de un concepto genérico de trastornos, estamos incluyendo un montón de cosas que probablemente son muy diferentes. E incluso, a ver, por eso a mí me cuesta o intento evitar hablar de cómo manejar cualquier cosa en relación a trastornos mentales o enfermedades mentales, porque realmente me cuesta mucho poder arrimar algo de precisión en ese diagnóstico. Me resulta como tan vago que creo que intento evitarlo, incluso dentro de algunos de los diagnósticos, como la depresión, que es por ahí de lo que más se atiende, de lo más prevalente y demás. Ese mismo diagnóstico en sí es una bolsa de gatos, que probablemente haya, no sé si bolsa de gatos se entiende en Colombia, una mezcla de cosas diferentes, digamos, entonces por ahí algunas cosas
algunas experiencias depresivas uno las puede pensar como verdaderas enfermedades, otras experiencias depresivas por ahí, como achaques de la vida cotidiana, digamos, y otras experiencias depresivas, como situaciones vinculadas a estrés y, digamos, estrés crónico y demás. Y digo esto porque me cuesta pensar el uso de la medicación sin tener como estas cosas en consideración. Pero vos citabas en tu tesis, en la presentación a Moncrief, por ejemplo, con esto de... Yo no estoy de acuerdo con eso, pero porque yo creo que, o estoy parcialmente de acuerdo con Moncrief, porque a mí me parece que dar antidepresivos, por ejemplo, para algunos pacientes con depresión puede ser fundamental, y dar antidepresivos a otros pacientes puede ser absolutamente inútil e innecesario. Entonces, me cuesta prescindir de este problema con el que creo yo no tenemos resuelto en la nosografía psiquiátrica a la hora de pensar cómo implementar la medicación. El mismo diagnóstico, me parece que la medicación puede ser muy útil o puede no usar cuatro. Y en todo caso, en todos los casos, sí, incluso en los que es muy útil y fundamental, comparto la idea de que es insuficiente, digo, no alcanza con eso. Entonces, digo, más allá de ese, partir con ese espíritu general que vos transmitís en la tesis, me cuesta como prescindir de eso. ¿No? Ese es como uno de los comentarios. El otro de los comentarios, y tanto como en el concepto de recuperación personal, que vos planteás, bien comparto. A ver, vos hablas de una vida plena, satisfactoria, digo, lo vas mencionando de diferentes modos a lo largo de la tesis y te va en línea con estas preguntas que les haces tanto a los psiquiatras, a los distintos actores, digamos, a los que encuestás respecto de sí, qué sé yo, ¿no? Estar tiempo en familia, tener empleo, acceso a la educación, deporte, arte y demás, acceso a la cultura, son cosas menos importantes o importantes o más importantes que el tratamiento, y que me parece que va como en esa línea de pensar la recuperación personal. Y yo lo que me preguntaba, creo que es otro problema que tenemos actualmente en nuestra práctica, es cómo podemos sensatamente, genuinamente aspirar a eso, digamos, siendo que son cosas que faltan a buena parte de la población, incluso aunque no tengan trastorno mental, eso, ¿no? El acceso a vivienda, tener tiempo para pasar con la familia, qué sé yo, a la salud, a la educación. En Argentina en este momento, dramáticamente, en los últimos años, pero digo, incluso como un problema global, probablemente hasta en España, digamos, en los últimos 30 años, todos estos parámetros hayan empeorado. Y digo porque me parece que esas faltas, en muchos casos, condicionan una peor evolución del paciente, como puede ser la tesis, pero en otros muchos casos son directamente los determinantes del padecimiento por los cuales los pacientes llegan al consultorio. Digo, no es que determinan una mala evolución, es la causa por la que el paciente termina deprimido viniendo al consultorio. Y que hay estudios que nos mejore, digamos, el modo de intervenir, se planifiquen mejores políticas de salud y demás, si no cambian esas condiciones estructurales, digamos, que terminan determinando ese padecimiento, difícilmente podamos obtener alguna mejoría en relación con eso. Con lo cual, por eso digo, pensar también en pos de esta recuperación personal de nuestros pacientes, que hay algunos problemas que por ahí vamos a discutir afuera del ámbito del consultorio, de los hospitales, o donde sea que ejerzamos la práctica, no va a ser muy difícil poder tener esa aplicación genuinamente. Ese era mi otro comentario.
Bueno, yo quería también felicitarme por la tesis, por la defensa, por el espíritu de la tesis que tiene que ver con una combinación que a veces no es tan frecuente, es el título, significado y medicación. Es interdisciplinario, ya desde planteo, ¿no? Porque uno puede pensar, inclusive, estamos hablando de campos diferentes, ¿no? Y me parece que ese es el mérito principal de la investigación, porque lleva también a la vez a pensar en una palabra que define mucho el conocimiento y presentación, pero es límite. Y eso me parece que es fundamental porque es el límite, o sea, saber hasta dónde, es lo que permite articular, bueno, porque ahí es donde siente la necesidad uno de trabajar y conocer. Conocer los propios límites, quizás es lo más importante para la propia practicar y para la práctica con otros. Y la práctica con otros, y esa interacción y el significado de la educación, hace algo que me parecería paradójico, que es el trabajo que se da en el trabajo en equipo, que es que uno trabajando con otros, interactuando con otros recursos, no solo aprende de los otros, sino que aprende más del propio. Se apropia del propio gracias a poder pensar también del otro. Parece paradójico, pero es la única manera de poder, y también uno tiene obligación, trabajando en equipo, de decir las cosas de una forma que el otro puede entender sin necesidad de compartir los mismos conceptos. O sea, una obligación de traducción que complejiza nuestra propia comprensión de nuestro campo, sin necesidad de que nosotros nos volvamos expertos en otra disciplina, en otra disciplina. Creo que todas las disciplinas están al mismo nivel, no hay complementarias ni secundarias. Eso es base fundamental para cualquier planteo, trabajo en equipo. Y eso es fundamental para pensar la comunicación. No hay comunicación si hay asimetría. Hay dominación, eso requiere. Pero el concepto fundamental, el concepto básico, es pensar que interactuando con iguales. Y eso permite interactuar, saber mis límites, apropiarme de mi propio conocimiento, explicarme mejor, explicarme al otro mejor, explicarme a mí mismo mejor. La posibilidad de traducir una cosa a otra. Entonces, creo que la clave de un poco estas ideas de límites que decía y esta posibilidad de traducción es para mí lo más valioso y está bueno que alguien está en un campo de sociedad intente buscar su propio equilibrio más que profundizar. Quizás la mayoría de la tesis que uno piensa en un campo de disciplinares, especializarme en la supermolécula y ver, pero pensar en los límites es lo más importante, porque permite justamente trabajar en forma articulada. Obvio que trabajar en una parte es complejo, implica superarse los narcisismos que tienen todo. Nosotros yo trabajé muchos años en la mensajería y en casi todos los dispositivos. Los dispositivos es uno fundamental, porque algunos dispositivos son más externos que sociales, interdisciplinarios, en personas que tocamos en arte, salud, seguramente. Entonces, es súper importante pensar que el dispositivo, más que la suma de estamos ahí, sino que el paciente, y eso es lo que está los límites, nosotros hicimos una encuesta a los pacientes en su momento de qué consideraban ellos que había contribuido el paciente hospitalario más a su recuperación. Si hubiera hecho una encuesta a los médicos, se hubieran hecho como medicación. Si hubiera hecho la encuesta a los psicólogos, hubiera hecho las intervenciones de los
la palabra, y los pacientes dijeron, los compañeros, valoraban también la medicación, valoraban también la expresión de la palabra, pero cada uno valora lo suyo, y está bien, pero saber los límites, saber que uno necesita del otro, y se da el trabajo con el otro en ese esfuerzo de traducir lo propio en el otro, y en la práctica. Creo que esto, los centros fundamentales de esta idea de la disciplina es el trabajar con el otro. Y el tema de la, vuelvo a repetir, ¿no? La idea de igualdad, ¿no? Pero eso es lo que quería decir y felicitar. Muchas gracias, Víctor, Hugo y Diego. No sé, Sara, si querría sumar algo. Bueno, primero quería agradecerles a los tres jurados. La verdad que es un honor que hayan leído la tesis y aportado, digamos, sus comentarios para poder mejorar aún más la discusión. Quisiera, digamos, preguntarles unas cuestiones de la tesis y del tesista. Del tesista diría que ha sido, digamos, como un gusto y un aprendizaje trabajar con Luis Fernando, porque para mí fue poder aprender sobre un concepto tan potente y tan no jerarquizado en nuestro medio como es el de la recuperación. Digamos, para mí fue una oportunidad para poder aprender sobre ello y sobre la capacidad, digamos, autorreflexiva desde la psiquiatría sobre la medicación, sobre uno de sus objetos, digamos, de intervención, y eso, digamos, me parece valorable. También, digamos, no es menor la disciplina, digamos, de Luis Fernando para llevar esta tesis a buen camino en un contexto, digamos, muy difícil. Digamos, es realmente admirable que estemos hoy acá, que se haya terminado bien, que se haya terminado en forma. Eso ha sido, digamos, muy gratificante. Sobre el contenido, como les decía, me parece que una potencia de esta tesis es retomar el concepto de recuperación que toma uno de los puntos centrales de la salud mental comunitaria, que es poner en el centro como un actor principal, como decía el doctor Aparicio, a las mismas personas que viven los procesos de enfermedad o de trastorno o de padecimiento y ponerlos en el centro de la escena. Y eso me parece que es muy valioso y muy potente del trabajo. Y por otro lado, la cuestión de la medicación, que también desde la salud mental comunitaria, desde mi perspectiva, no se le ha dado el suficiente valor y importancia, siendo un instrumento, digamos, terapéutico que está presente como tantos otros y que se ha vuelto un poco como una cuestión de si la medicación es buena o la medicación es mala. Y me parece que algo muy valioso de la tesis es mostrarla como un objeto complejo, como bien lo señala Luis Fernando, como una intervención, como parte del tratamiento, como un objeto de negociación en la relación, digamos, entre terapeuta y paciente, y como una experiencia. También, digamos, finalizando con esto, me parece que, como ustedes lo señalaron, la tesis de Luis Fernando hace un esfuerzo también muy importante en que el conocimiento, digamos, que se deriva de la misma se traduzca en recomendaciones concretas y prácticas, fue algo a lo cual le dimos como varias vueltas al final, porque nos parecía que eso era un valor importante, que no solo quedara en una cuestión declamativa de sugerimos A, B, C y D, sino pensar cómo lo concreto podría llevarse a la práctica, que me parece es como un gran ejemplo de lo que esperamos sea el conocimiento científico puesto al servicio de mejorar las condiciones de vida de personas y de trabajo de personas. Así que mis felicitaciones. Muchas gracias. Martín. No, algo muy breve, la verdad fue un placer acompañarlo a Fernando en todo el desarrollo de su tesis y de su investigación. Agradecerles al jurado y a la UNLA. Hice algo muy parecido a lo que mencionó Hugo en su momento, de preguntar a las personas usuarias de un hospital de día qué era lo que contribuía a su recuperación. Y de la misma manera que mencionó Hugo, una de las cosas salientes había sido la relación con los compañeros, cuando
Nosotros esperábamos que dijese algo en relación a la terapia grupal, en relación a la medicación, en relación a la cantidad de actividades que proveía el hospital de día, y a partir de ahí nos interesamos por investigar el tema de recuperación. Así que llegamos personalmente, llegué al concepto de recuperación a partir de esa investigación que era muy en espejo de lo que contaba Hugo, y creo que la tesis de Luis Fernando va a ser un aporte, es en sí mismo un aporte enorme a todo lo que es el desarrollo y la conceptualización de la recuperación en salud mental, por lo menos de la que podemos pensar e investigar nosotros en Argentina, en América Latina y ojalá en otros lugares. Y a su vez pienso que puede ser un gran aporte para los psiquiatras y poder repensar, y retomo la palabra de los límites de lo que pueden hacer en su trabajo. Tanto los psiquiatras en realidad alcanza también a todos los otros profesionales de la salud mental están en la mina de lo que podemos ofrecer cuando ayudamos a personas con problemas de salud mental que sean complejos y desafiantes. Agradecerles y no más que eso. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora, como sigue esto, nosotros nos vamos a retirar, vamos a dejar solamente el juzgado, que se va a quedar en el cargo de Víctor. Su computadora está el dictamen que vamos a pedir que... Bueno, pues entonces voy a comentar brevemente pues, las respuestas a las observaciones que se hicieron. No sin antes, sí quisiera, así como recibí una devolución de mis directores, pues quisiera también devolverles la devolución. Creo que sí, Se está transmitiendo, confirmamos. Decirle a mis directores, a Sara, a Martín, que fue un placer y de verdad un honor que hayan sido mis directores. O sea, estoy aquí también sentado es gracias a ustedes, a la disciplina que me inculcaron durante el tiempo que estuvimos, a siempre a la respuesta oportuna, a la respuesta al llamado, a entender cuando de pronto no estábamos disponibles por las circunstancias de la vida, pero ahí estuvimos siempre y de verdad que mi agradecimiento será eterno. Bueno, frente a las preguntas de los jurados, pues frente a los comentarios del doctor Aparicio, pues tengo acá algunas notas, probablemente algo se me escape. Pues el doctor mencionaba al inicio de por qué no se incluyó la atención primaria en el estudio. Pues que me parece que lo que menciona de la realidad de Colombia, que es similar seguramente a la realidad latinoamericana, pues digamos que el objetivo dentro de lo que planteamos, seguramente podían haber personas que hubieran contestado, digamos, pudiéramos haber incluido probablemente médicos de familia o médicos generalistas, pero pues digamos que probablemente hubiera excedido un poco los objetivos que teníamos del estudio, en el cual queríamos que esos actores que hacen parte, digamos, como más, no diría más importantes, pero sí quizás más conocidos, o a los cuales se les ha dado mayor, digamos, relevancia en el campo, que serían los psiquiatras y los psicólogos. Por eso fue que, digamos, se tomó la decisión desde el comienzo que no se incluyeran otro tipo de población, a la cual también podríamos añadir terapeutas ocupacionales, enfermeros, fisioterapeutas, o sea, trabajadores sociales, todas otras personas que también hacen parte del campo de la salud mental, que obviamente sabemos que tienen un papel relevante, pero que en aras de lo que buscábamos explorar y mirar, pues se consideró que con esta población pues era suficiente. Coincido con el punto que también menciona frente a, y creo que va muy de la mano también con el comentario del doctor Martín, frente al tema de que yo, por ejemplo, como psiquiatra podría decir que cada vez nosotros vemos más en consulta, es algo que lo digo con mucha frecuencia, cada vez vemos más personas con problemas, no vemos enfermos mentales, o sea, cada vez vemos es más personas que viven mal en el día a día, que tienen muchas situaciones psicosociales adversas.
y frente a las cuales coincido, pues hablando de los límites, pues tenemos unos límites que nosotros no podemos resolver. O sea, nosotros no podemos resolver el desempleo, no podemos resolver la pobreza, y a veces, y es lamentable también decirlo, pareciera que las otras sectores, toda esa intersectorialidad apunta siempre al sector salud, o sea, es decir, como el sector salud resuelva y el resto miran expectantes desde la periferia, ¿no? Y nosotros quedamos ahí en un rol en el que a veces no podemos resolverles a las personas sin duda problemas que condicionan su salud mental, y en eso coincido plenamente en lo que ustedes han mencionado. Pues eso podría hablar de que efectivamente si miramos las encuestas, y hay encuestas de salud mental en Colombia, pues podríamos pensar que cuando se le preguntaban en esas encuestas a las personas si usted en algún momento no tanto ha tenido una enfermedad mental, sino en algún momento ha tenido algún problema con su salud mental, que obviamente es distinta a la interpretación a la hora, y probablemente no podría pensar que puede haber una suerte de sobredimensionamiento, pero también puede ser que las personas han experimentado alguna situación con su salud mental en un porcentaje significativo, ¿no? También es importante, y resalto también lo de la pregunta de la brecha informativa, en donde efectivamente por la redacción de la pregunta pues podría haber generado algún grado de confusión en los psiquiatras. O sea, sí podrían haber, al haber cambios en la redacción de la pregunta, sí podría generar algún grado de interpretación. Creo que sí es una limitación, y le agradezco, doctora Aparicio, por su observación. Frente al tema de efectivamente hablar de comunicación y alfabetización, creo que sin duda pues es algo que es muy importante tenerlo en cuenta. Sin duda son conceptos que pueden ser distintos. De hecho, dentro de algo que, digamos, no mencioné, pues por temas también del tiempo y todo, hay un concepto que en la tesis lo menciono, que es lo que se conoce como la ilusión del clínico, ¿no? Y era ese concepto por allá de los Cohen en la década de los 80, en donde ellos decían, si usted atiende solo personas si usted en su consulta atiende personas que están en mal, que tienen todos esquizofrenia o todos son con trastorno bipolar, pues usted va a asumir que la gran mayoría de las personas con enfermedad mental son iguales a ellos, ¿no? O sea, como que extrapola esa definición a toda la población. Entonces aquí, digamos, uno sí podría pensar que, frente a este concepto, pues que muchas veces en lo que nosotros vemos en la práctica clínica, pues efectivamente a veces podemos ver personas que tienen algunas condiciones que no podríamos extrapolar a que entonces todas las personas con alguna condición en su salud mental serían iguales, por más que compartan el mismo diagnóstico, que de hecho pues sobre eso hablaré en un momento en el tema de la nosografía, que sin duda coincido en todas las diferencias que también puedo tener al respecto. Bueno, después el doctor Aparicio habla de los actores, de los prescriptores, receptores, que podrían ser como los principales, y de los actores complementarios, que podrían ser usuarios y familias. Pues bueno, creo que es un concepto válido y que bueno, puede tener distintas interpretaciones y aristas. Frente pues al tema de la productividad, sin duda, pues bueno, los tiempos de consulta sin duda van a jugar un papel importante. Efectivamente, y pues digamos no se mencionó en la presentación, pero usted puso el tema que era que efectivamente para los psicólogos en las respuestas decían casi el 40% que había una interferencia en sus procesos de psicoterapia por vía de la formulación de la medicación. Y en las explicaciones que se daban al respecto, pues generalmente hablaban que a veces el que se pudieran detectar situaciones o el que se pudiera hacer un proceso psicoterapéutico se veía afectado a veces, por ejemplo, por el estado de somnolencia que podía tener el paciente, o porque algunos decían a la hora de hacer un abordaje, el paciente está, digamos, como en un estado como anestesiado, entonces pues al entrar a abordar un tema complejo, de pronto la persona en ese momento no está en la capacidad de hacerlo. O a veces decían pues simplemente la medicación, en algún momento el paciente decía pues si estoy medicado pues a lo mejor opto por no hacer una psicoterapia, ¿no? O sea, como esa condición excluyente que puede haber entre una y otra, ¿no? Entonces sin duda
pues sí hay esa interpretación de esa interferencia en los procesos de psicoterapia es algo que es importante, es un punto que queda ahí y que creo que de cierta manera sería merecedor de un análisis más detallado. Y finalmente veía que usted hacía una pregunta sobre las alternativas al tratamiento, que es algo que no mencionamos efectivamente mucho en detalle en la presentación, pero que se refería a las preguntas finales del cuestionario en las cuales hablábamos de estos factores, digamos, de índole quizás psicosocial o cotidianos de la vida, en la cual estaba la religión, la espiritualidad, el acceso a educación, el acceso a deporte, el tener un empleo, cómo estas condiciones o tener buenas relaciones familiares, cómo todas estas situaciones podían de cierta manera ser igual o más importantes que el tratamiento, ¿no? Que si bien puede ser una pregunta que también podría generar cierto conflicto, pero pues digamos que consideramos ponerlo ahí. Yo, por ejemplo, puedo decir que esa pregunta al hablar con algunos colegas me decían, bueno, pero equiparar, algunos colegas bien biologicistas me decían, bueno, pero equiparar la religión con la medicación, pues es un tema complejo, o equiparar el tener amigos con la medicación, pues quizás no, pero cuando ustedes afortunadamente ahí me botaron un salvavidas en donde decían, pues en el estudio de ustedes, los amigos o el contacto que se establecía con el otro era lo más relevante en la recuperación, o sea que pues claramente era importante decirlo, pero pues digamos no dicho como un tratamiento, sino por eso lo titulamos más como una alternativa al tratamiento, como esos elementos acompañantes que llevan a que una persona se pueda recuperar. Frente al tema de la nosografía psiquiátrica que el doctor Mateo menciona, comparto completamente, creo que es una de las grandes dificultades que hay. Pienso que la evolución en algún momento migrará probablemente a modelos diagnósticos más de tipo dimensional y no categorial, que creo que a eso tienen que ir, donde a lo mejor hablemos más de dimensiones de síntomas y no como tal a trastornos, parte porque hay que reconocer algo y es que dentro de salud mental y dentro de la psiquiatría, pues la variabilidad en los diagnósticos es bastante común, que es algo que nos diferencia de la gran mayoría del resto de especialidades médicas, ¿no? Entonces, el encontrar una medicación que sea acorde o específica para un diagnóstico, pues es un poco la gran limitación que hasta ahora tenemos seguramente desde la psicofarmacología, de saber que esto que le sirve a alguien para una condición X, a una persona con una condición Y, probablemente no le sirva, ¿no? Entonces, bueno, diría un poco eso. Resalto el tema de la importancia, lo del doctor Alarraqui, la importancia de aprender del otro, o sea, sin duda el trabajo interdisciplinario tiene que ser algo importante en el proceso en el que, yo vuelvo a decir, los psiquiatras nos hemos otorgado un rol autoimpuesto en donde creemos que somos siempre los que más sabemos en los equipos terapéuticos, ya somos los que menos sabemos, ¿no? A veces en el hospital psiquiátrico, como resultaba en el experimento Rossingham, pues el que más conocía a la persona era el aseo o era el otro y no era el psiquiatra que veía al paciente en 2 minutos, ¿no? Y por eso al final pasaba este fenómeno de creer que la mayoría eran actores o eran pacientes o algo. Entonces, sí creo que la interdisciplinariedad es clave. Yo creo que parte de lo que yo más me llevo de este doctorado fue también eso, fue aprender a ver las otras disciplinas, a que desde las otras disciplinas no me vieran como un psiquiatra clásico, sino me vieran como un psiquiatra divergente o neurodiverso o algo. Entonces, en este tema, pues creo que eso me permitió también tener una visión distinta y eso me ayudó en este proceso a entender que a lo mejor teníamos más en común que situaciones de diferencia, ¿no? Entonces, sin duda, si no hay comunicación, sin duda, pues va a haber una asimetría marcada y pues nada, cierro un poco con que pensar en los límites es algo que es clave, ¿no? O sea, saber cuándo, hasta dónde llego yo y parar es algo que es absolutamente clave entenderlo y eso es un principio, de hecho, de la medicina en sí, ¿no? Del principio de no maleficencia y de saber llego hasta un punto. Entonces, un poco resumo lo que me dijeron ustedes. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Y ahora sí le damos al jurado. Corto la transmisión, ¿no?